9:30 de una noche de martes lluviosa. El centenario edificio de ladrillo en la calle principal de Millbrook permanecía en silencio, con las ventanas oscurecidas por la tormenta de Connecticut. Los dedos callosos de James Miller se aferraban a su maltrecha caja de herramientas mientras bajaba las crujientes escaleras de madera hacia el sótano. La vieja linterna de su esposa, con su superficie plateada desgastada por innumerables reparaciones nocturnas, recorrió el pasillo mohoso. Entonces se quedó paralizado. Un suave gemido desesperado surgió de la sombra cerca de la sala de calderas. El rayo la encontró acurrucada contra la fría pared de piedra. Incluso despeinada, era impresionante. Su cabello dorado se derramaba como seda sobre su blazer de diseñador roto. Su piel de porcelana parecía brillar en el círculo ámbar de la linterna. Esos impactantes ojos esmeralda, abiertos por el terror y el alivio, se clavaron en su rostro como si fuera su ángel de la guarda, materializándose en la oscuridad. «Por favor», susurró, su voz apenas un susurro. «Llevo horas atrapada aquí abajo». James no lo dudó. Se quitó la desgastada chaqueta vaquera y la envolvió alrededor de su cuerpo tembloroso. Pero este humilde electricista de pueblo no tenía ni idea de que rescatar a esta misteriosa y elegante desconocida destrozaría todo lo que creía entender sobre el destino, el desamor y encontrar el amor cuando menos te lo esperas. James Miller llevaba 38 años arreglando cosas rotas. Cableados defectuosos, tuberías rotas, sueños destrozados. Había aprendido a manejarlos todos con la misma firmeza y paciencia, pero nada lo había preparado para ver a esta mujer emergiendo de la oscuridad del sótano como una princesa perdida de un cuento de hadas. Se movía con una gracia extraña a pesar de su evidente angustia, sus caros tacones repiqueteaban inseguros en el suelo de hormigón mientras la guiaba hacia la salida. La tormenta afuera se había intensificado, y la lluvia golpeaba las antiguas ventanas del edificio. No podía dejarla tirada allí. No con este tiempo, no en su estado. El único hotel en Millbrook había cerrado a las 9, y ella claramente no tenía a dónde ir. La calefacción de su camioneta cobró vida mientras estaban en el estacionamiento. El silencio entre ellos se llenaba solo con el rítmico tamborileo de la lluvia sobre el techo metálico. Ella se aferró más a su chaqueta sobre los hombros, y él notó sus manos, suaves, cuidadas, sin rastro de los callos que marcaban las suyas. No eran las manos de alguien que alguna vez hubiera luchado para llegar a fin de mes. Sin embargo, había algo roto en su postura, algo que denotaba una dificultad diferente. Cuando finalmente lo miró, sus ojos verdes reflejaban un profundo dolor que él reconoció perfectamente. Era la misma mirada que había visto en su espejo cada mañana durante los últimos 2 años, desde el funeral de Sarah. «Soy Anna», dijo en voz baja, sin añadir nada más. Sin apellido, sin explicación de cómo terminó atrapada en ese sótano. Sin mencionar a familiares o amigos que pudieran estar preocupados. James asintió, comprendiendo el peso de los secretos. Ya había cargado con el suyo durante demasiado tiempo. El trayecto a su pequeña casa en Elm Street solo le tomó 10 minutos, pero se sintió como cruzar a otro mundo. Anna miró por la ventana empapada de lluvia las modestas casas con las brillantes luces del porche y los jardines bien cuidados. Este no era su mundo. Eso era evidente por su postura, la cuidadosa distancia que mantenía con todo lo que la rodeaba. Tommy estaba dormido en el sofá de la sala cuando llegaron, su figura de 8 años acurrucada alrededor de un osito de peluche desgastado que una vez perteneció a su madre. Una fotografía enmarcada reposaba en la mesa de centro junto a él. James, Sarah y el bebé Tommy en la playa, todo sonrisas y pies llenos de arena. Anna se quedó sin aliento al ver la foto. Sus dedos se dirigieron instintivamente a su garganta, donde una fina cadena de oro desaparecía bajo su blusa rota. James rápidamente cogió a su hijo en brazos, susurrándole palabras de consuelo mientras el niño se despertaba, pero no se despertaba. La habitación de invitados no se había usado desde que la hermana de Sarah había venido al funeral.
Puso toallas limpias en la cama y murmuró algo sobre el desayuno de la mañana antes de retirarse para darle espacio a Anna para procesar el trauma que la había traído a su vida. El sueño eludió a James esa noche. Yacía en su cama vacía, escuchando la furia de la tormenta afuera y preguntándose qué pensaría Sarah de la desconocida que ahora dormía en la habitación de invitados. Sarah siempre había sido la que tenía un instinto perfecto para las personas, capaz de leer los corazones y las intenciones con una precisión que a veces lo asustaba. Habría sabido de inmediato si se podía confiar en Anna, si su presencia en sus vidas era una bendición o una carga. Pero Sarah se había ido, y James se quedó solo para navegar por estas aguas turbias. La fotografía en su mesita de noche mostraba la radiante sonrisa de Sarah congelada para siempre a los 29 años. ¿Qué harías, cariño?, susurró a la oscuridad. La única respuesta fue el viento que sacudía las ventanas y sus propias dudas resonando en el silencio. La mañana trajo ruidos inesperados de la cocina, el suave traqueteo de los platos, el silbido de la tetera, el suave zumbido de una melodía que no reconoció. James encontró a Anna de pie junto a la estufa, con su cabello dorado limpio y recogido en una sencilla coleta. De alguna manera, había transformado su ropa arrugada en algo que lucía casi elegante sobre su esbelta figura. Tommy estaba sentado a la mesa de la cocina, con los ojos abiertos de par en par, asombrado, mientras ella volteaba panqueques con la soltura de quien lo había hecho incontables veces. La imagen le pareció a James natural y completamente surrealista. Esta misteriosa mujer que se había materializado desde un sótano ahora, preparaba el desayuno en la cocina de su difunta esposa. «Espero que no le importe», dijo Anna sin darse la vuelta. «Encontré algunos ingredientes y pensé en aportar algo después de su amabilidad de anoche». Su voz temblaba ligeramente, como si no estuviera del todo segura de ser bienvenida. Tommy, sin embargo, no tenía esas reservas. Charló sin parar sobre su próximo proyecto de ciencias, su diente delantero faltante y el trabajo de su padre arreglando averías eléctricas. Anna escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que hacían que el niño sonriera de orgullo. James observaba esta interacción con una mezcla de gratitud e inquietud. Tommy no había mostrado tanto entusiasmo por nada desde la muerte de Sarah, pero permitir que su hijo se encariñara con alguien tan claramente temporal parecía peligroso. Los panqueques estaban perfectos, ligeros, esponjosos, con la cantidad justa de vainilla. James esperaba que le supieran a cartón en la boca, como la mayoría de la comida desde el fallecimiento de Sarah, pero en cambio se encontró saboreando cada bocado. Anna comió con moderación, con movimientos precisos y moderados. Elogió los modales de Tommy en la mesa y escuchó atentamente mientras describía a su maestra, a su mejor amigo Marcus y la próxima feria escolar. Cuando Tommy le preguntó si tenía hijos propios, algo cruzó el rostro de Anna. Una sombra de pérdida tan profunda que le oprimió el pecho a James. No, dijo simplemente, extendiendo la mano para alborotarle el pelo a Tommy. Pero creo que los niños pequeños como tú son muy especiales. Durante los días siguientes, Anna se convirtió en una figura habitual de su rutina. Nunca explicaba de dónde venía ni a dónde se suponía que iba. Cuando James se ofrecía a llevarla a cualquier parte, ya fuera a casa, al trabajo, a la familia, ella lo esquivaba con negativas suaves pero firmes. En cambio, se sumergía en su vida diaria con una intensidad que sugería que huía de algo. Acompañaba a Tommy a la escuela cada mañana, le ayudaba con los deberes cada tarde, y de alguna manera, convencía a su hijo, siempre desordenado, de que realmente disfrutara limpiando su habitación. Por las noches, se sentaba en el porche con una taza de té, observando cómo el vecindario se sumía en la oscuridad, con la atención de quien memoriza cada detalle. James empezó a notar cosas que no cuadraban. La forma en que Anna sostenía el cuchillo al cocinar, no como una cocinera casera cualquiera, sino con la precisión de alguien con formación profesional. Su amplio conocimiento de historia del arte, cuando ayudó a Tommy con un proyecto escolar sobre pintores famosos, el reloj caro que creía tener escondido bajo la manga,
cuya esfera se reflejaba en la luz cuando gesticulaba. Lo más revelador de todo era su forma de hablar. Educada, refinada, con la sutil seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Estas no eran las características de alguien con un trabajo normal de 9 a 5. Sin embargo, nunca mencionó su profesión ni parecía preocupada por faltar al trabajo. Tommy la adoraba. Había empezado a llamarla señorita Anna con la formalidad que Sara le había inculcado, pero sus ojos se iluminaban cada vez que ella entraba en una habitación. Le ayudaba a construir elaboradas estructuras de Lego, le enseñaba juegos de cartas que parecían demasiado sofisticados para su edad y escuchaba sus historias con la paciencia de un santo. Cuando se raspó la rodilla montando en bicicleta, fue Anna quien limpió la herida y le puso la venda mientras James manipulaba torpemente el botiquín de primeros auxilios. La naturalidad con la que consolaba a su hijo reconfortaba a James y lo aterrorizaba a la vez. Tommy ya estaba forjando un vínculo que sería devastador romper. Una noche, mientras James trabajaba hasta tarde en su taller, Anna apareció en la puerta como un fantasma. Lo observó recablear una vieja lámpara con la misma intensidad que dedicaba a todo lo demás, abrazándose para protegerse del fresco aire otoñal. «Eres muy bueno en eso», observó, acercándose para examinar su trabajo. Cuando él se ofreció a enseñarle lo básico, ella lo sorprendió al aceptar. Sus manos, suaves y poco acostumbradas al trabajo manual, al principio se las arreglaban torpemente con los pelacables, pero aprendió rápido, haciendo preguntas inteligentes y mostrando una aptitud mecánica que parecía contradecir su delicada apariencia. Trabajaron en un cómodo silencio, con la radio sonando suavemente de fondo, y James sintió que algo cambiaba entre ellos, una conexión que iba más allá de las circunstancias. «¿Por qué estás aquí, Anna?», preguntó finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. La pregunta flotaba en el aire. El aire entre ellos era como humo. Ella guardó silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «Porque por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar». La honestidad en sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Comprendía esa sensación de rectitud que no tenía nada que ver con la lógica ni la planificación. Era como se había sentido la primera vez que tomó la mano de Sara, como se había sentido cuando nació Tommy, como se había sentido viendo a Anna hacer panqueques en su cocina hace apenas unos días. Pero la satisfacción, James había aprendido, era algo frágil. 3 semanas después de la llegada de Anna, mientras él y Tommy pasaban por la caja en Miller's Market, la cómoda burbuja de su nueva normalidad estalló con una eficiencia devastadora. Allí, mirándolo desde el revistero, estaba el rostro de Anna. Pero el titular bajo su fotografía contaba una historia completamente diferente. Elizabeth Wynne, la chica dorada de Wall Street, desaparece en medio de un escándalo de corrupción. La elegante mujer de traje parecía la poderosa directora ejecutiva, con sus ojos esmeralda fríos. Y calculando de una manera que le dio un vuelco el estómago a James. Tommy, ajeno a la sorpresa de su padre, le tiró de la manga, pidiéndole dulces. James compró la revista con manos ligeramente temblorosas, metiéndola en la bolsa del supermercado como si fuera contrabando. El artículo pintaba la imagen de un imperio financiero construido sobre el engaño. Elizabeth Wynne, de 32 años, había sido la directora ejecutiva más joven en la historia de su firma de inversiones. Había administrado miles de millones de dólares en activos de clientes, se había codeado con políticos y famosos, y vivía en un ático en Manhattan que costaba más de lo que James ganaría en toda su vida. Entonces llegaron las acusaciones: manipulación del mercado, uso de información privilegiada, fraude a una escala alucinante. Su socio y confidente más cercano, Marcus Webb, había testificado ante el Congreso sobre sus tácticas despiadadas y su total desprecio por las regulaciones federales. El FBI había allanado su oficina, congelado sus cuentas, emitido órdenes de arresto. En algún lugar del caos de esa noche, Elizabeth Wynne había simplemente desapareció.
James se sentó en su camioneta afuera de su casa durante 20 minutos, mirando a Anna por la ventana de la cocina mientras ella ayudaba a Tommy con su tarea de matemáticas. Parecía tan normal, tan perfectamente adaptada a su vida tranquila, que parecía imposible que fuera la misma persona descrita en la revista. Pero las fotografías no mentían. La estructura ósea, los ojos, la elegancia en su porte. Definitivamente era ella. Anna, su Anna, era Elizabeth Wyn. La misteriosa mujer que había rescatado de un sótano era una fugitiva de la justicia federal, y la había estado albergando durante 3 semanas sin siquiera saberlo. Peor aún, había permitido que su hijo se encariñara con alguien cuya sola presencia ponía en riesgo a su familia. Esa noche, después de que Tommy se acostara con su cuento habitual, James confrontó a la mujer que había conocido como Anna. Estaba sentada en el porche, como todas las noches. Pero esa noche su quietud tenía una cualidad diferente, la tensa alerta de presa. Intuyendo a un depredador. Dejó la revista sobre la mesa de mimbre entre ellos sin decir palabra. Su reacción lo confirmó todo. Ninguna sorpresa, ninguna negación, solo un lento asentimiento y un suspiro cansado que parecía cargar con el peso del mundo. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, preguntó Elizabeth, con la voz desprovista de la calidez cuidadosa que había usado con Tommy. La transformación fue impactante. De repente, era la poderosa ejecutiva en toda su dimensión, calculadora y controlada. La compré esta tarde, respondió James, acomodándose en la silla frente a ella. La pregunta es, ¿cuánto tiempo planeaba seguir mintiéndonos? La acusación flotaba entre ellos como un arma. Elizabeth. Ya no podía pensar en ella como Anna. Cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para una batalla que había estado temiendo. Cuando ella lo miró de nuevo, su mirada esmeralda contenía un profundo dolor y agotamiento que ninguna cantidad de dinero ni poder podría curar. Nunca planeé nada de esto, dijo en voz baja. Se suponía que debía desaparecer. Esa noche, para empezar de cero en un lugar donde nadie me encontrara. Pero entonces tú, señaló con impotencia la casa que tenían detrás, la vida que habían construido juntos. Me hiciste recordar lo que se sentía volver a ser humana. La historia que contó durante la hora siguiente pintó un panorama mucho más complejo que los titulares sensacionalistas de la revista. Elizabeth había sido engañada por Marcus Webb, el hombre en quien más confiaba. Él había usado sus códigos de acceso para ejecutar transacciones ilegales, falsificado su firma en documentos incriminatorios y manipulado pruebas para hacerla parecer culpable. ¿Para cuándo? Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La red de engaños era tan completa que demostrar su inocencia parecía imposible. La noche que James la encontró, estaba escondida en el sótano de su propio edificio de oficinas, reuniendo pruebas que podrían limpiar su nombre. Pero el equipo de seguridad de Marcus la había descubierto, y apenas había escapado por un viejo túnel de servicio que conectaba con el edificio donde trabajaba James. Nunca quise involucrarlos a ti ni a Tommy, continuó, con las manos retorcidas en el regazo. Iba a desaparecer después de esa primera noche, pero entonces lo vi durmiendo en el sofá, sosteniendo esa foto de tu familia, y algo dentro de mí se rompió. Hacía años que no estaba cerca de niños. Había olvidado lo puros que son, como te llegan al corazón. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, amenazando con desbordarse. Sé que debería haberles dicho la verdad desde el principio. Sé que no tenía derecho a perturbar sus vidas de esta manera, pero durante 3 semanas, pude fingir que era otra persona. Alguien que merecía la clase de felicidad que tú y Tommy me dieron. James quería estar enojado. Debería haber estado furioso por el engaño, el peligro que ella había traído a su puerta, la forma en que había manipulado el afecto de su hijo. Pero al mirarla ahora, con los hombros temblorosos por sollozos reprimidos, toda su cuidadosa compostura finalmente quebrándose, sintió algo más cercano a la lástima. Elizabeth Wyn podría haber sido una poderosa directora ejecutiva, pero Anna,
la mujer que había hecho panqueques en su cocina y le vendó los raspones a su hijo, era igual de real. La pregunta era qué versión de ella decía la verdad ahora. ¿Y ahora qué?, preguntó, con una voz más suave de lo que pretendía. ¿Otra vez corres? ¿Buscar otro sótano donde esconderse? ¿Otra familia desprevenida a la que mentirle? Las palabras dieron en el blanco. Elizabeth se estremeció como si la hubiera abofeteado, con lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. No es justo, susurró. Lo que sentí aquí, lo que siento por ti y por Tommy, nunca fue una mentira. Pero James ya había oído suficiente. La confianza que habían construido durante 3 semanas se había derrumbado en una hora, dejando solo escombros y arrepentimiento. Se levantó de golpe, y la revista cayó de su regazo, esparciendo páginas por el porche. Necesito que te vayas, dijo, sin atreverse a mirarla. Mañana por la mañana, antes de que Tommy despierte. No llamaré a la policía, pero no puedo tenerte aquí más. No puedo poner a mi hijo en riesgo por alguien que nos ha estado mintiendo desde el primer día. Elizabeth asintió, aceptando el veredicto con la misma serenidad que probablemente había usado en los enfrentamientos en la sala de juntas. Pero cuando James llegó a la puerta principal, su voz lo detuvo. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Estas 3 semanas contigo y Tommy fueron lo único real en mi vida. La única vez que me he sentido yo mismo en años. James se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, deseando darse la vuelta y consolarla a pesar de todo. Pero la seguridad de Tommy tenía que ser lo primero. Su hijo ya había perdido a una madre. James no podía arriesgarse a perderlo en el caos que rodeaba a un fugitivo de la justicia, por mucho que su corazón quisiera creer en la inocencia de Anna. La mañana llegó gris y lloviznosa, acorde con el estado de ánimo de James mientras preparaba el desayuno para un niño pequeño y confundido. Tommy no dejaba de preguntar dónde estaba la señorita Anna, porque la puerta de su habitación estaba cerrada cuando volvería para ayudarlo con la ortografía. Cada pregunta se sentía como un puñal en el pecho de James. ¿Cómo le explicas una traición a un niño de 8 años? ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer que había llegado a amar nunca fue quien decía ser? Al final, James se conformó con una versión simplificada de la verdad. La señorita Anna tuvo que irse de viaje de negocios y no estaban seguros de cuándo regresaría. Tommy lo aceptó con la resiliencia de la infancia, pero James pudo ver la decepción en los ojos de su hijo. La casa se sentía enorme sin la presencia de Anna. Habitaciones que antes parecían acogedoras y acogedoras ahora resonaban con el vacío. La cocina aún olía ligeramente a vainilla de sus panqueques. Los deberes de Tommy estaban a medio terminar en la mesa del comedor, con su pulcra caligrafía visible en los márgenes, donde lo había ayudado con problemas difíciles. Incluso el porche delantero se sentía extraño sin su ritual vespertino de té y observación silenciosa. James se sumergió en el trabajo, aceptando trabajos extra que lo mantenían fuera de casa hasta que Tommy se dormía. Era más fácil que enfrentarse a los constantes recordatorios de lo que habían perdido o cuestionarse si había tomado la decisión correcta al enviarla lejos. Pasó una semana. Entonces, también, James empezó a albergar la esperanza de que tal vez pudieran volver a su antigua normalidad, la vida tranquila que llevaban antes de la llegada de Anna. Tommy dejó de preguntar por ella poco a poco, aunque James a veces sorprendía a su hijo mirando con nostalgia la puerta de la habitación de invitados. El artículo de la revista había desatado un frenesí mediático, con periodistas llamando a la casa a todas horas, preguntándole si había visto ganar a Elizabeth. James mintió con suavidad, protegiéndola incluso mientras intentaba olvidarla. Se decía a sí mismo que era por el bien de Tommy. Pero tarde en la noche, cuando no podía conciliar el sueño, admitió la verdad. Estaba protegiendo a Anna porque una parte de él aún creía en su inocencia. La llamada llegó a las 2 de la mañana de un martes, exactamente 4 semanas después de la partida de Anna. La voz asustada de Tommy interrumpió el sueño de James como una sirena. «Papá, no puedo respirar bien». James estuvo junto a la cama de su hijo en segundos,
tocándole el pecho. Se llevó la cabeza y la sintió arder por la fiebre. La respiración de Tommy era superficial y dificultosa, su piel pálida y húmeda. Neumonía, pensó James con creciente pánico. Su madre había muerto de la misma enfermedad cuando él tenía la edad de Tommy. Sin dudarlo, cargó a su hijo en brazos y corrió hacia la camioneta. La sala de urgencias del Millbrook General era un torbellino de luces brillantes y voces apremiantes. Se llevaron a Tommy en una camilla, dejando a James solo en la sala de espera con solo sus miedos y remordimientos. Sentado en ese estéril pasillo del hospital, rodeado por el olor a desinfectante y los lejanos sonidos del equipo médico, James se sintió más solo que desde la muerte de Sarah. Tommy era todo lo que le quedaba en el mundo. Su propósito, su alegría, su razón para levantarse cada mañana. La idea de perder a su hijo era insoportable. Un dolor tan agudo que lo hacía doblarse en su silla de plástico. En su desesperación, buscó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el número que Anna había programado semanas atrás. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Probablemente ya estaría a cientos de kilómetros de distancia, viviendo bajo una nueva identidad, empezando de cero en un lugar que no guardaba recuerdos de su breve tiempo juntos. Pero contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando su llamada. James. Su voz estaba cargada de sueño y algo más. Esperanza, tal vez, o miedo. Tommy está enfermo, dijo sin preámbulos, con la voz quebrada al pronunciar el nombre de su hijo. Neumonía. Está en cirugía ahora, y no sé qué hacer. El silencio al otro lado se prolongó tanto que James pensó que ella habría colgado. Entonces oyó movimiento, pasos, un portazo. Ya voy, dijo Anna, y la línea se cortó. James miró su teléfono, preguntándose si se había imaginado toda la conversación. Pero 20 minutos después, las puertas de urgencias se abrieron de golpe y Anna entró corriendo como un ángel vengador. Había alquilado un helicóptero médico desde Manhattan, trayendo consigo a un equipo de especialistas pediátricos que se abalanzaron sobre el caso de Tommy con la eficiencia de una operación militar. James observó con asombro cómo Anna, no, Elizabeth, se transformaba en alguien que nunca había visto. Atrás quedó la amable mujer que preparaba panqueques y ayudaba con las tareas. En su lugar, una fuerza de la naturaleza dirigía al personal médico con la autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Se había cambiado de ropa en algún momento, cambiando su vieja camisa y vaqueros por un traje caro que la identificaba como alguien cuya palabra pesaba. El dinero fluía como el agua. Habitaciones privadas, el mejor equipo, consultas con médicos que normalmente tenían listas de espera de meses. Mientras Tommy se estabilizaba y era trasladado a una habitación privada en el ala infantil, Anna finalmente se permitió derrumbarse. James la encontró en el salón familiar, su fachada se quebró al desvanecerse la adrenalina. Tenía tanto miedo, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando llamaste, solo podía pensar en llegar a tiempo. Nada más importaba. Ni el FBI, ni Marcus, ni el hecho de que aparecer aquí probablemente arruinara cualquier posibilidad de permanecer oculta. Ella lo miró con esos familiares ojos esmeralda, y James no vio a Elizabeth Wyn, la directora ejecutiva fugitiva, sino a Anna, la mujer que había amado a su hijo como si fuera suyo. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta lo abarcaba todo. ¿Por qué había venido? ¿Por qué se había arriesgado a ser expuesta? ¿Por qué había cambiado su vida por un niño al que conocía desde hacía solo 3 semanas? La sonrisa de Anna era triste, hermosa y completamente genuina. «Porque no puedo tener hijos propios», dijo en voz baja. «Perdí un bebé una vez, hace años, y las complicaciones. Bueno, digamos que la maternidad nunca iba a ser una opción para mí. Mi exmarido no pudo soportar esa realidad, y honestamente, yo tampoco. Me entregué al trabajo, construí muros tan altos que nadie podía alcanzarme. Pero Tommy, de todos modos, me alcanzó. ¿Y tú?». Le tocó la cara con suavidad,
sus dedos trazando las líneas de preocupación que se habían profundizado en las últimas horas. Ambos me dieron algo que pensé que había perdido para siempre. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, fue más compleja de lo que el artículo de la revista o la explicación inicial de Anna habían sugerido. Marcus Webb efectivamente había orquestado el fraude, pero las manos de Elizabeth no estaban del todo limpias. Había sospechado que algo andaba mal durante meses, pero había decidido hacer la vista gorda, priorizando las ganancias sobre la ética. Cuando comenzó la investigación, intentó presentar pruebas de la manipulación de Marcus. Pero él se movió más rápido, pintándola como la mente maestra, mientras se posicionaba como denunciante. La verdad se encontraba en un punto intermedio. Elizabeth no era ni la mente maestra criminal que retrataban los medios ni la víctima inocente que inicialmente afirmó ser. Cometí errores, admitió mientras se sentaban junto a la cama de hospital de Tommy, viendo a su hijo dormir plácidamente por primera vez en 48 horas. Antepuse el dinero y el éxito a hacer lo correcto. Ignoré las señales de advertencia. Porque confrontarlos habría significado admitir que me había equivocado con alguien en quien confiaba. No soy la villana que Marcus me pintó, pero tampoco soy una santa. James estudió su rostro en la tenue luz de la habitación del hospital, viendo el peso de la culpa y el arrepentimiento que había estado cargando. Era una carga que él comprendía, el saber que tus decisiones, por bien intencionadas que fueran, habían causado dolor a personas que te importaban. Durante los días siguientes, mientras Tommy se recuperaba y se fortalecía, Anna demostró su compromiso con su pequeña familia de maneras que iban mucho más allá del helicóptero y los médicos privados. Se mudó a una habitación de hotel frente al hospital, pasando cada hora del día junto a la cama de Tommy. Le leía cuentos, jugaba a juegos tranquilos, y de alguna manera, convenció a la cocina del hospital para que preparara un flujo constante de sus comidas favoritas. Más importante aún, había llegado a un acuerdo con sus abogados para entregar todas las pruebas que había reunido contra Marcus, aceptando que limpiar su nombre requeriría afrontar las consecuencias de sus propios actos. El FBI llegó al cuarto día de Tommy en el hospital. James observó por la ventana de la habitación como Anna, quien le había pedido que la siguiera llamando así, diciendo que Elizabeth se sentía como la que solía ser, hablaba con calma con los agentes federales. No hubo esposas ni una escena dramática de arresto, solo una conversación tranquila entre profesionales que entendían que a veces la justicia era más compleja de lo que cualquiera quería admitir. Cuando se fueron, Anna regresó a la habitación de Tommy con una mezcla de alivio y resignación en el rostro. Se acabó, dijo simplemente. Los cargos contra Elizabeth WYN serán retirados a cambio de mi cooperación en el procesamiento de Marcus, pero tendré que testificar, probablemente hacer servicio comunitario, y definitivamente, mantenerme alejado del sector financiero el resto de mi vida. Tommy, que había estado escuchando con la extraña percepción de los niños, levantó la vista de su libro para colorear con ojos serios. ¿Significa esto que tiene que irse otra vez, señorita Anna? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Anna se arrodilló junto a su cama, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Eso depende, dijo con cuidado. De si tu papá cree que te gustaría tenerme cerca para siempre. El rostro de Tommy se iluminó como la mañana de Navidad. ¿Para siempre?, preguntó, saltando ligeramente de emoción. Anna miró a James por encima de la cabeza de su hijo. Cuando había empezado a pensar en Tommy como suyo, a pedir permiso, a pedir perdón, a ofrecer esperanza. James pensó en las últimas 6 semanas, las mentiras, el miedo, como su vida, cuidadosamente organizada, había dado un vuelco. Entonces miró el rostro de Anna, recordando a la mujer que hacía panqueques en su cocina, que vendaba rodillas raspadas y ayudaba con las tareas, que lo dejaba todo para correr al lado de Tommy cuando la necesitaba. Fuera lo que fuese que hubiera hecho, fueran cuales fuesen los errores que la habían traído a su puerta, amaba a su hijo con una fiereza que igualaba la suya. Y en algún momento del camino,
Le había enseñado que su corazón era lo suficientemente grande como para volver a amar sin traicionar la memoria de Sarah. 2 años después, en una cálida tarde de mayo, James Miller estaba en el taller de su patio trasero, contemplando la vista más hermosa que jamás había visto. Anna, ahora legalmente Anna Miller, habiendo tomado su nombre, si no su anillo de bodas, estaba sentada en el viejo columpio del porche que él finalmente había arreglado, con las manos apoyadas en la suave curva de su vientre de 7 meses. Los médicos lo habían llamado un milagro. Después de años creyendo que nunca podría tener hijos, el cuerpo de Anna, de alguna manera, se había curado solo. Amor, había dicho cuando recibieron la noticia, que aparentemente cura más que corazones rotos. Tommy, ahora de 10 años, y el orgulloso futuro hermano mayor, estaba enseñando a su cachorro Golden Retriever a buscar la pelota en el césped cercano. La risa del niño resonó por todo el jardín, pura y alegre, de una manera que le recordó a James porque se había enamorado de la paternidad en primer lugar. Nunca se casaron oficialmente. Después de todo lo que habían pasado, los documentos legales parecían menos importantes que las promesas que se habían hecho en momentos más tranquilos, pero su familia era real en todos los sentidos. Anna había usado su experiencia financiera para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones de abuso, mientras que James había expandido su negocio de electricidad para incluir a Tommy como su entusiasta, aunque a veces distraído, asistente. El pasado no se olvidaba. La fotografía de Sarah aún ocupaba un lugar de honor en su sala de estar, y Anna hablaba de su predecesora con un respeto que hacía que James la quisiera aún más. Habían aprendido que las familias pueden crecer y cambiar sin borrar lo que vino antes. Tommy comprendió que había sido bendecido con 2 madres, una que le había dado la vida y otra que había elegido amarlo como si fuera suyo. El dolor siempre estaría presente, pero se había transformado de un dolor agudo y cortante en algo más suave, un recordatorio agridulce del poder del amor para perdurar más allá de la muerte. A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, iluminando su pequeño rincón de Millbrook, en tonos dorados, un coche se detuvo frente a su casa. Una joven salió, cargando a un bebé que lloraba, y mirando a su alrededor con la expresión perdida que James reconoció de la primera vez que vio a Anna en ese sótano 2 años atrás. Anna también lo notó, levantándose del columpio con los cuidadosos movimientos del embarazo y caminando hacia la puerta principal. «¿Puedo ayudarte?», gritó, con la misma calidez que una vez usó para consolar las pesadillas de Tommy. James sonrió, comprendiendo que su historia estaba lejos de terminar. Se habían convertido en una familia, no por medios convencionales, sino a través del proceso más complejo de elegirse el uno al otro a pesar de sus defectos y miedos. Ahora tenían la oportunidad de brindar esa misma gracia a alguien más que la necesitaba. Tommy levantó la vista de su cachorro, pareció evaluar la situación con la sabiduría de un niño que aprendió temprano sobre la pérdida y la recuperación, y trotó para unirse a Anna en la puerta. Llevaba su linterna nueva, la que James le había regalado en su 10º cumpleaños para reemplazar la vieja que los había unido a todos. A veces, pensó James, viendo a su familia dar la bienvenida a otra alma perdida a su órbita. Las mejores cosas de la vida surgen de los rescates más inesperados. Guardó sus herramientas y se dirigió a la casa, listo para poner otro plato en la mesa. Después de todo, tenían espacio de sobra para uno más, y su pequeño estaba a punto de aprender que ser hermano mayor significaba más que simplemente dar la bienvenida a un nuevo bebé. Significaba ayudar a construir una familia que pudiera albergar a quien lo necesitara. La noche los envolvió como una bendición, llena de sonidos de nuevos comienzos y segundas oportunidades. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban la hora, pero James Miller ahora medía el tiempo con otros indicadores. El sonido de la risa de Tommy, la suave curva de la sonrisa de Anna y la infinita posibilidad de que mañana pudiera traer otra oportunidad para salvar a alguien que necesitaba ser salvado desesperadamente. La casa de Elm Street podía no parecer gran cosa desde fuera, pero por dentro se había convertido exactamente en lo que siempre estuvo destinada a ser.
Un hogar donde las cosas rotas se arreglaban, las personas perdidas encontraban su camino y el amor demostraba ser más fuerte que todas las fuerzas que intentaban separar a las familias.